Amén. Bien, el apóstol Pablo nuevamente está escribiendo a los hermanos en Tesalónica, y como usted sabe, él estaba escribiendo a esta iglesia en esta primera parte para poder halagar algunos aspectos de esta iglesia. Durante todo este tiempo hemos visto cómo Pablo menciona a esta iglesia como una iglesia a quien nosotros deberíamos de imitar, una iglesia ejemplar, no solamente para ese tiempo, sino también una iglesia ejemplar para este tiempo, para nosotros. Amén. De esa iglesia Pablo ha halagado, ha resaltado, por ejemplo, una fe que obraba, una esperanza que le hacía perseverar, y un amor que se traducía en trabajo. Durante esta carta Pablo muestra a esta iglesia de Tesalónica que el amor que ellos tenían por la palabra empezó a retumbar, empezó a sonar desde ese lugar y se expandió para muchos lugares. Amén. Pablo resaltó la fe que ellos tenían. Pablo resalta cómo esta iglesia persevera de una manera tan fuerte a pesar de la adversidad que esta iglesia está viviendo. Amén. Pablo resalta muchas otras cosas de esta iglesia, pero las principales quizás sean esas. Pero nosotros debemos de formularnos una pregunta, y es en este sentido: ¿por qué una iglesia puede ser tan fuerte como para poder levantarse a pesar de la adversidad? No solamente esta iglesia estaba como que haciéndole frente a los embates del enemigo. No solamente estaba haciéndole frente, o sea, no solamente estaba resistiendo. ¿Usted se imagina? Está viniendo un viento en contra y uno está como que resistiendo y se quedan ahí, está resistiendo. Esta iglesia no solamente estaba resistiendo, sino que al resistir estaba avanzando. Amén. Él estaba avanzando, no solamente resistía, sino que persistía. No solamente hacía aguante, sino que aún con toda la oposición, con todo el problema que había, ellos estaban avanzando. ¿Por qué? Porque esta iglesia tiene la capacidad de amar tanto que ese amor se traduce en trabajo. Porque esta iglesia tiene tanta esperanza en el Señor que no tienen miedo de perder la vida por el Señor. ¿Por qué? Porque para esta iglesia lo primero es Cristo. ¿Por qué? Porque para esta iglesia no hay embate, no hay fuerza del enemigo, no hay tentación, no hay lugar donde ellos quieran estar más que estar con Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha cautivado en ellos su corazón? Durante todo este tiempo nosotros hemos visto que era el evangelio que ha entrado a sus corazones como una leche espiritual no adulterada. Pablo les dio el evangelio, a cada momento el evangelio, el evangelio, el evangelio. Pero hermanos, cuando nosotros vemos que el evangelio de Dios el día de hoy es predicado en todo el mundo, hoy es predicado en todo lugar, pero no todos reciben el evangelio de la misma manera. Como usted sabe, hermanos, como papás, por ejemplo, nosotros criamos a nuestros hijos de la misma manera. Los amamos por igual y les damos las mismas instrucciones, les damos la misma educación, les damos nuestro mismo esfuerzo, nuestro mismo afecto. Sin embargo, nuestros hijos reaccionan de diferente manera. Aunque hayamos sido amamantados con una misma leche, somos diferentes. Somos diferentes. ¿Qué hace, mis hermanos? Que el día de hoy se predique la palabra de Dios, en este lugar se exponga la palabra de Dios, y ante esta palabra todos reaccionemos de una distinta manera. Algunos, escuche bien, escuchan la palabra de Dios, pero como dice la Biblia, viene la semilla, el enemigo toma esa semilla y la quita. Hoy vamos a ver cuán importante es que nosotros dispongamos nuestro corazón a la hora de escuchar la palabra de Dios. Amén. Pablo menciona 3 palabras que son importantes para que nosotros podamos entender lo que este versículo quiere decirnos. Vamos a leer nuevamente. Por eso también, dice el versículo 13, por eso también nosotros sin cesar
damos gracias a Dios. Pablo primero está dando gracias a Dios por todo lo que esa iglesia era. Pablo le estaba dando gracias a Dios no por él. Pablo le estaba dando gracias a Dios no por las bendiciones que él había recibido. Pablo le estaba dando gracias a Dios por lo que esa iglesia era. Porque tenía fe, esperanza, amor, porque persistía, porque luchaba, porque expandía el evangelio. Pablo mostraba y daba gracias a Dios por ellos. Pero luego dice, pero por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿De qué? Mire, cuando recibiste la palabra de Dios, oíste de nosotros y la aceptaste. Recibiste, oíste y aceptaste. Recibiste, oíste y aceptaste. Estas palabras a nosotros tienen que llamarnos la atención, porque nosotros nos damos por estas palabras, por estos verbos que nosotros tenemos acá, que esto es tan importante que nosotros podamos tener un corazón dispuesto para que el Señor nos hable. Un corazón dispuesto para que el Señor nos hable es lo que nosotros deseamos con todo nuestro corazón, y es lo que marca la diferencia a la hora de nosotros poder escuchar la palabra de Dios. Hay momentos, escuche bien, que el cristiano, que el creyente, así como el hijo caprichoso, no puede desear escuchar la palabra de Dios. Cuando el hijo se pone caprichoso, cuando el hijo no quiere hacer caso, ese momento el joven, el hijo, el niño no quiere escuchar lo que el papá o lo que la mamá le dice. No quiere escuchar porque su capricho es más fuerte y no desea escuchar, no quiere escuchar ese momento. Bueno, en algún momento de nuestra vida nosotros eventualmente podríamos pararnos delante de la palabra de Dios y no querer escucharla. No deseo escucharla, porque sopesamos en algunos momentos qué cosa es más importante para nosotros. Y hermanos, hoy en día no se valora tanto la palabra de Dios como realmente tiene que ser valorada. Cuando hablamos, hermanos, de la predicación y de la palabra de Dios, hoy vamos a ver que nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, tenemos una responsabilidad a la hora de pararnos frente a la palabra del Señor. Hoy día quiero hablarle de 5 condiciones de las que nosotros debemos de presentar a la hora de pararnos delante de la palabra del Señor. Amén. 5. Voy a hablarles acerca de la expectativa que nosotros tenemos que tener. Si a usted le gusta anotar, anote. Expectativa. Nosotros debemos de escuchar la palabra de Dios con hambre. Nosotros debemos de escucharla con mucha atención. Nosotros debemos de escucharla con fe, y por sobre todas las cosas nosotros tenemos que escucharla con obediencia. Amén. Hoy voy a hablarles de estas 5 características de aquel hombre que desea escuchar la palabra del Señor. La primera es cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, nosotros tenemos expectativa por aquello que Dios nos va a hablar. Expectativa de aquello que Dios nos va a decir. ¿Cuán importante es la expectación? Escuche bien, cuando nosotros tenemos esta disposición en nuestro corazón, escuche mi hermano, marca una diferencia. Porque si no hay expectativa en nuestro corazón a la hora de venir, por ejemplo, el día del Señor a la congregación, reunirnos con nuestros hermanos y tener la expectativa de decir qué es lo que el día de hoy el Señor nos va a hablar. Si esa expectativa no hay en nuestro corazón, entonces poco es el interés. Porque muchas veces, hermanos, podemos cometer el error de solamente venir el día del Señor a la iglesia por costumbre. Podemos cometer el error de venir de una manera obligada, o podemos cometer el error de venir solamente por venir, por cumplir. Y esa no es la intención de un corazón que desea escuchar la palabra de Dios. La expectativa, hermanos, en nuestro corazón hace mucho. Y nosotros nos damos de cuenta que ponemos expectativa a muchas cosas y no nos damos de cuenta. Por ejemplo, cuando una persona o cuando una película se está estrenando, lo que la mayoría hace es evitar los spoilers. ¿Cuántos evitan los spoilers? ¿No? Evitamos, no queremos que nadie nos diga nada, no queremos ver que nadie nos cuente. Si es que alguien ha ido a ver la película, por favor, hermano, calladito te ves más bonito. No me cuentes nada, porque nosotros queremos ir con
expectativa ese lugar. Queremos pararnos frente a la pantalla grande y que nos sorprenda. Wow, ya esto ha pasado. Y luego tú sales del cine y quieres hablarle a otros. Y el otro te dice no, porque igual quiere entrar o quiere escuchar esa película, quiere ver esa película con expectativa. Vea, hermano, cuán importante es la expectativa. Ahora, yo le pregunto, hermano, y quiero que se haga usted esta pregunta: ¿con qué expectativa usted viene a exponerse a la palabra de Dios el día del Señor? Esta mañana, ¿cuál ha sido la motivación que lo ha despertado? Esta mañana usted se ha despertado y ha dicho: a ver, ¿qué palabra el Señor nos va a hablar? O cuando estamos viniendo a la reunión de la noche, ¿qué será lo que el Señor nos va a hablar? A ver, quiero estar con expectativa a lo que Dios me va a hablar. ¿Venimos con esa condición? ¿Es ese nuestro mover? O en algún momento decimos: vamos porque quiero ir, porque tengo que ir, porque me obligan a ir. ¿Por qué vamos? Hermano, es una condición que nosotros debemos de poner mucha atención. Mire lo que decía un antiguo puritano de mucho tiempo atrás, Justino Mártir. Justino Mártir decía así: estas palabras, hermanos, que nosotros escuchamos no son simples palabras de hombres, son realmente la palabra de Dios. Y si eso es cierto, venimos a adorar esperando que Dios mismo nos hable como lo hace con un amigo, cara a cara. Cuando nosotros venimos el día del Señor a escuchar la palabra de Dios, hermano, podemos desenfocarnos de lo que realmente importa. Hermanos, cuando nosotros venimos a este lugar, estamos escuchando realmente la palabra de Dios, dicha por un hombre, pero es la palabra de Dios. Y en ese sentido, el predicador, el ministro, el pastor tiene una gran responsabilidad de hablar solamente lo que está aquí en la palabra del Señor y de explicarla de manera que uno lo pueda entender. Pero cuando nosotros escuchamos, estamos escuchando realmente la palabra de Dios. Amén. Realmente estamos escuchando su palabra. Ante esa situación, nuestra expectativa debe de crecer. Porque cuando venimos a la iglesia, no estamos viniendo ahora qué se le ocurrirá al pastor. Cuando venimos a ver de qué nos hablará el pastor. No, mis hermanos, cuando venimos a este lugar debe de haber en nuestra idea qué nos dirá Dios. ¿Qué quiere decirnos Dios? ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos? Debo de tener expectativa para que Dios pueda hablarme. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirme? ¿Por dónde quiere dirigirme? ¿A dónde quiere que yo vaya? Pero el Señor, no el pastor, no el ministro, no el predicador. Tenemos que tener expectativa en nuestro corazón, mis hermanos, porque Dios, diga conmigo, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Hermano, Dios en este momento está hablando a su corazón, está hablando a mi corazón. Dios sigue hablando. Por eso dice que la Biblia dice que los de Tesalonicenses se convirtieron de los ídolos, ¿a quién? Al Dios vivo. Al Dios vivo. Porque los ídolos, complete usted la palabra, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Pero Dios sí. Dios sí tiene boca y Dios sigue hablando. Dios sigue hablando, y cada vez que nosotros venimos acá el día del Señor a escuchar su palabra, nos exponemos ante la palabra del Señor. Dios te está hablando, Él quiere hablarte. Y en ese sentido, hermano, nuestra expectativa a la hora de venir a la casa del Señor el día del Señor, decir: Señor, háblame. Señor, háblame. Con expectativa: Señor, yo realmente quiero que tú me hables. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice así acerca de la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es que viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva.
no está muerta, está viva y penetra, dice la palabra del Señor, y escudriña nuestros pensamientos. Eso es la palabra de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros estamos alistándonos, el Señor mucho antes ha preparado ya una instrucción para que nosotros seamos corregidos, instruidos. ¿Por qué? Por esta palabra. Amén, por esta palabra. Hermanos, cuando nosotros nos reunimos en el día del Señor, no es por una rutina, no debe de ser por un acto religioso. Cuando nosotros nos reunimos aquí a estudiar la palabra del Señor, hermano, tiene que ser con la firme convicción de que Dios nos va a hablar. Amén. Diga conmigo, Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar, Dios nos va a hablar. Lo que puede pasar, hermanos, es que en algún momento nosotros podemos confundir y pensar que es el pastor que nos va a hablar. Hermanos, la gente miraba a Pablo. Pablo estaba con ellos. La gente lo miraba, lo miraban a Pablo en ese lugar, y como todo ser humano, le aseguro que Pablo en algún momento se enojaba. Pablo en algún momento también segura estaba jugueteando quizás con los niños, con los jóvenes, quién sabe. No sabemos si a Pablo le gustaba el fútbol o no sé qué deporte haya estado de moda en ese momento. Pero Pablo estaba con ellos, Pablo estaba trabajando con ellos, Pablo estaba en los negocios, Pablo estaba caminando con ellos y lo miraban a Pablo. Y de repente este mensaje podía haberse contaminado cuando Pablo estaba en ese lugar y ellos lo miraban a Pablo. Si ellos miraban a Pablo, ellos tenían la vista equivocada. No, la gente, los de Tesalónica, miraban a Pablo, escuchaban a Pablo, pero era la voz de Dios a través de ese hombre. Amén. Y en ese sentido es que nosotros no debemos de equivocarnos. En ese sentido es que nosotros tenemos que prestar atención a lo que Dios quiere decirnos. Voltee con el hermano que está a su lado y dile: Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. El profeta Isaías decía así, Isaías capítulo 2, versículo 3: vendrán muchos pueblos, dice, y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. El profeta Isaías está diciendo, la gente va a decir: vamos a la casa de Dios, vamos al monte del Señor, escuchemos lo que Dios quiere decirnos, vamos a escuchar qué nos dirá el Señor de sus caminos. Vamos y veamos qué es lo que el Señor quiere decirnos, que nos instruya. Ese era el corazón que el pueblo necesitaba y nosotros necesitamos, mis hermanos. Ese es el corazón. El corazón es levantarnos el domingo, día del Señor, en la mañana o un día antes y decir: mañana es el día del Señor, vamos a escuchar cuáles son sus preceptos, cuáles son sus caminos. Esa es nuestra expectativa. Ese debe ser el deseo más ferviente de nuestro corazón. Amén. Pero lo segundo, hermanos, es que cuando nosotros venimos y escuchamos la palabra del Señor, también tenemos que escucharla con hambre. Con hambre. Con hambre de que Dios nos hable. Y no solamente de manera general. Cuando usted ore o cuando usted está escuchando ahora esta predicación, este sermón, hermano, le es lícito orar. Mientras usted está escuchando una predicación, este sermón, hermano, es lícito que usted pueda decirle: Señor, háblame. Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, háblame. Porque yo le aseguro, mi hermano, yo le aseguro que todos en este lugar, mire, acá hay niños, jóvenes adolescentes, hay jóvenes adultos, hay matrimonios con hijos, matrimonios ya con nietos. Y hermanos, realmente se necesita la gracia de Dios para que Dios te hable tanto a ti como un joven adolescente, como a un abuelo que ya tiene sus nietos. Hermano, cuando usted está escuchando la palabra del Señor, dígale: Señor, háblame. No de manera general a toda la iglesia: Señor, a mí, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero que tú me hables. Hermano, eso es venir al Señor con hambre.
Yo quiero que Señor, háblame a mí. Háblame a mí. No quiero que tu palabra solamente sea una palabra escrita o explicada, Señor. Yo quiero que la despliegues, que la partas, Señor, para que yo pueda disfrutarla. Amén. Pero esto muchas veces no es así, porque vivimos en un mundo de una satisfacción instantánea. Por ejemplo, si hablamos de venir al Señor y escuchar la palabra de Dios con hambre, todo lo que hace en relación a la alimentación en este momento tiene sentido. Con hambre. Hermanos, a muchos les gusta lo que puede satisfacerte solamente en ese momento, como la comida chatarra. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted cuando no come en la casa, cuando come algo rápido, solamente se satisface un tiempo, un momento, porque después de un tiempo vuelve a tener hambre? Pero cuando usted prepara una buena comida, cuando la esposa prepara una buena comida sustanciosa, tiene verdura, tiene carne, tiene todo lo que las mamás saben colocar, uno está satisfecho toda la tarde. Y no solamente satisfecho, sino que te nutre como debe nutrirte. Nosotros podemos ser engañados por la satisfacción y podemos desear una satisfacción rápida. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres las calorías vacías? ¿Quieres una dosis rápida de azúcar? ¿Una alta concentración de estímulos que el diablo puede ofrecerte? ¿Quieres así azúcar? Que sea dulce un momento de tomar, pero a la larga sea dañina. ¿O quieres la palabra de Dios como una leche espiritual no adulterada? Una leche que quizás no te guste demasiado, o una comida bien sustanciosa que quizás no te guste en el momento, pero tú sabes que lo necesitas. Esa comida no solamente te va a satisfacer un momento, sino que te va a nutrir, te va a dar vitaminas, te va a dar proteínas, te va a dar calorías, te va a dar todo lo que una buena comida sustanciosa te alimenta. Lo que nosotros muchas veces estamos equivocados o tentados es a recibir, escuche bien, en este tiempo, cucharillas o dulces. Hoy en día el mensaje se ha contaminado así. Hoy en día se ha contaminado el mensaje de tal manera que el predicador o el motivador se para delante de un púlpito como un papá se para delante de la piñata con los dulces. Y las bota así, todos los niños vienen y él bota y todos los dulces. Yo le aseguro que si usted bota así verduras, ningún niño se acerca. Ningún niño. ¿Quiénes van a ir ahí? Las mamás con sus chompas iban a ir, con su bolsa de mercado. Porque hoy en día, escuche bien, esto se está confundiendo. Y la motivación está haciendo esto. La motivación está siendo expuesta y lo que hacen es todos los niños que les gusta satisfacerse un momento, la necesidad más importante de dinero, de sanidad, lo que en ese momento puede satisfacerlo, va y corren como la abeja a la miel, corren como los niños a los dulces. Pero antagónicamente, los lugares donde se expone la palabra de una manera concisa, fuerte, concentrada, sustanciosa, son pocos los que van a esos lugares. Amén, amén. Ahora mire, nosotros podemos ser engañados y podemos vernos en algún momento en esa situación, en la situación de solamente satisfacer la necesidad de ese momento. No, los tesalonicenses no tenían esa condición. Ellos venían y escuchaban la palabra de Dios con hambre. En algún momento Dios utilizó a un profeta. Dios utilizaba profetas para enseñarles o para pedirles que hagan cosas con tal de que el pueblo pueda entender un mensaje. En una oportunidad, mire lo que le ordenó al profeta Ezequiel que hiciese. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 y versículo 4. Esto tienes que tenerlo marcado en tu Biblia, hermano. Márquelo en su Biblia. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra del Señor.
Y la voz me dijo: hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo, y al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mi mensaje. Dios le había hablado al profeta Ezequiel y le había dicho: come este rollo. No piense que es un rollo lo que nosotros tenemos, ¿no? Un chico que algo así, no era una masa. No, era un rollo, era la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos la Biblia en páginas, en hojas. Hablando en pocas palabras, era como que el profeta Ezequiel habría arrancado una hoja y se lo habría comido. Cómete, come ese rollo y ve y habla. Lo que le estaba diciendo Dios al profeta Ezequiel, y nos está diciendo Dios a nosotros, es que nosotros ahora debemos de comer esta palabra con esa ansiedad. Nosotros debemos de tener esta palabra como que esta palabra realmente nos va a alimentar. O no está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis hermanos, esta palabra ha sido inspirada, salió de la boca de Dios, la sopló a los apóstoles para que ellos puedan escribirlo letra a letra. Esta palabra plenariamente ha sido revelada por Dios. Todo lo que está escrito, la palabra, la coma, el verbo que han utilizado, absolutamente todo ha sido inspirado por Dios. Ninguna palabra el apóstol dijo: ah, no, me parece esta palabra. No, mis hermanos, jamás, no, nunca, never. Plenaria. Toda la palabra de Dios ha sido inspirada por el Señor, y el Señor lo ha dado. ¿Para qué? Para que nosotros lo comamos. ¿Te comes la palabra de Dios? ¿Comes la palabra de Dios? ¿Tienes hambre por la palabra de Dios? ¿Tienes el deseo de que esta palabra pueda entrar a tu corazón? Muchas veces sí, y en algunas ocasiones quizás no. Pero si nosotros nos damos de cuenta, hermano, ¿por qué estos hombres de Tesalonicenses eran tan fuertes, firmes, amaban, perseveraban, persistían, luchaban? ¿Por qué? Porque se devoraban lo que Dios les decía. Se devoraban. En este sentido, hermanos, ese viejo proverbio dice: me tragué unos libros, me he comido libros. ¿Usted ha escuchado eso? Esa expresión, me he comido libros. ¿Qué quiere decir? Que ha leído mucho, que ha leído, que se ha empapado de mucho estudio. Hermano, cómete este libro. Cómete este libro. En aquí vas a encontrar vida. Aquí vas a encontrar sanidad para tus huesos. Aquí vas a encontrar cultura. Aquí vas a escuchar lo que Dios quiere decirte. Está escrito aquí. Dios lo ha inspirado para que tú el día de hoy puedas comerla. Y no te sacies, hermano. ¿Usted ha visto a esos jóvenes que están en crecimiento que no tienen llenadera? ¿No? Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Esos que comen y después vuelven a tener hambre y después hermano, el creyente que está hambriento de crecer es así. Viene el día del Señor y escucha, y en la noche vuelve a tener hambre, y cuando está en la casa agarra su Biblia y vuelve a tener hambre, vuelve a comer algo. Hermano, cómete este libro. Hermano, cómete este libro. No solo de pan vas a vivir, ¿sabes de qué? De esta palabra. Yo sé que nosotros vivimos en un mundo secular, estamos inmersos en una sociedad, pero ¿sabes qué te va a volver realmente fuerte? No es una emoción, no es un mensaje motivador que quizás pueda ayudarte un momento y en un momento crucial de tu vida, pero es pasajero. Lo que te va a dar vida realmente y lo que te va a hacer crecer es esta palabra. Hermano, tristemente, el día de hoy, no solamente la iglesia, sino hay pastores y líderes que ignoran mucho de la palabra. Y hermanos, preocupa
que cuando uno se llame creyente no conozca la Biblia. Hermano, comas este libro. Venga el día del Señor, o cuando se exponga la palabra, o cuando esté en su casa en su momento de devocional, agarre esta palabra y cómaselo con hambre, con expectativa. Venga, devórese este libro. ¿Cuántos dicen amén? Al hermano que está a tu lado, dile: devórate este libro, cómete. Cómete. En ese sentido, hermanos, Dios es como muchos buenos papás que no nos dan lo que queremos, sino nos dan lo que necesitamos. Amén. Dios nos da lo que necesitamos, y lo que necesitas, hermanos, es una alta dosis concentrada de calorías, proteínas, espíritu y vida, y eso solamente lo vamos a encontrar en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero la tercera acción que nosotros debemos de tomar a la hora de escuchar la palabra de Dios es hacerla con atención. Con atención. Y he aprendido en este tiempo que el lenguaje corporal habla mucho de cómo nosotros estamos atendiendo o no una clase, por ejemplo, ¿no? Y el docente sabe, porque cuando el docente se para delante de su curso y él está enseñando, él puede ver muchas actitudes de sus estudiantes, y él puede ver. Hay posiciones como esta. Hay posiciones como reclinadas sobre su asiento con los pies cruzados. Hay posiciones de manos en el bolsillo. Y hay posiciones que ni siquiera necesita de psicopedagogía. Uno está distraído y está hablando de otra cosa, está viendo el celular. Bueno, eso nada que ver, o está con un audífono. Pero hermano, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, debemos de ponerle al Señor toda nuestra atención. Y en ese sentido, el docente sabe que cuando un estudiante está con la mirada puesta en él, agarrando su bolígrafo, él realmente está atendiendo, él realmente quiere aprender. Él realmente quiere aprender. Hermano, la atención es muy, pero muy importante a la hora de exponernos a la palabra del Señor. Amén. En estos días, y los que han tenido la oportunidad de pararse delante de un tribunal cuando tú estás presentando tu tesis, tu monografía, lo que tengas que hacer, a la hora de recibir las devoluciones de tu tribunal, lo que mucha gente hace es agarrar un celular y grabar todo lo que está diciendo, todas las observaciones. Uno se para y está escuchando todas las cosas: y esto no hagas así, esto cambia, aumenta aquí, quita esto, habla de esto. Y uno está grabando todo eso porque realmente tiene que atender lo que él está diciendo. Hermanos, cuando venimos delante de Dios, realmente tenemos que atender lo que el Señor nos está diciendo, grabar lo que el Señor nos está diciendo. Señor, escríbalo en las tablas de mi corazón. Atender con todo nuestro corazón, porque si nosotros estamos en este lugar solamente en cuerpo, pero nuestro espíritu no está en este lugar, estamos pensando en lo que va a pasar mañana, estamos pensando en el problema que tenemos, que no encontramos solución, hermanos, podemos vernos desafectados de lo que Dios quiere decirnos. Hermano, Dios nos ha dado oídos para escuchar, para atender. Atienda, escuche, déle importancia a lo que estamos hablando. En ese momento es importante agarrar una hoja de cuaderno, rayar, decir qué dijo, qué ha hablado, por qué, dónde está escrito. Hermano, eso es prestarle atención a la palabra de Dios. Atienda lo que Dios quiere decirle. Usted no se molesta cuando usted habla con sus hijos y sus hijos están mirando a otro lado. Y cuando su hijo le habla y su hijo no tiene respuesta, ¿qué le dice usted? Escucha, habla, di algo, sí, no, amén. Hermanos, cuando nosotros nos ponemos delante del Señor, Dios quiere también nuestra atención. Dios quiere nuestra atención. Voltee con el hermano que está a su lado y dile: Dios quiere nuestra atención. Cuando nosotros oímos, hermano, cuando el predicador está hablando, no solamente está hablando el predicador. En ese momento que el pastor, que el predicador está hablando, hermano, en ese momento hay una comunión. Dios te está hablando a tu corazón, pero tú también tienes que hablarle al Señor. Nosotros también tenemos que ser perceptivos y decirle: Señor, háblame.
háblame. En ese sentido, hermanos, nosotros tenemos los ojos abiertos, miramos al predicador, pero nuestro oído tiene que estar con el Señor. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Y Dios quiere que nosotros la atendamos. Dios quiere eso de nosotros. Uno de los últimos sermones, una de las últimas predicaciones del patriarca Moisés, fue uno muy inspirador, una de sus últimas prédicas. Él decía así en Deuteronomio capítulo 32, versículo 45 al 47. Deuteronomio capítulo 32, versículo 45 al 47 dice así: Cuando Moisés terminó de recitar todas estas palabras al pueblo de Israel, agregó: toma en serio cada una de estas advertencias que te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos para que obedezcan cada palabra de estas instrucciones. No son palabras vacías, son tu vida. Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. Miren lo que Moisés le estaba diciendo. Moisés le estaba diciendo: ¿saben qué? Esta palabra que hoy día están escuchando no son palabras vacías. Hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, no son palabras vacías, son tu vida. Es lo que te va a regir. Hermano, esto es más que letras. Lo que hoy estamos hablando es más que palabras. No me pregunte qué es. Pero cuando Dios utiliza a este medio, cuando Dios utiliza a un predicador, Él está transmitiendo vida a tu corazón. Él te está hablando a tu corazón. Él está poniendo fundamentos en tu corazón. No me pregunte cómo, no sé en qué momento, no sé a qué hora, pero hermanos, es el Espíritu que está en este lugar, que está poniendo esta semilla en tu corazón, y Él la va a regar para que esta palabra pueda dar fruto al 30, al 60, al 100. O quizá nosotros estemos tan distraídos que venga una ave y pueda robar esta semilla y pueda llevársela. O que los afanes del mundo vengan y ahoguen esta semilla. Hermano, aquella persona que es buena tierra, que desea, como los tesalonicenses, expandirse, salir, brillar, hacer la voluntad de Dios, es un corazón sano, es un corazón que desea mantener esa palabra. Amén. Diga: Señor, háblame. Señor, háblame, háblame. Dios le dijo: esta es vida. Esto es vida. Esto es vida. Dios te está transmitiendo vida en tu corazón. Y de ahí mana la importancia. Moisés le dijo, cuando terminó de hablar, él les dijo: hermano, toma en serio lo que Dios te está hablando. No es chiste. Toma en serio lo que el Señor te está hablando. Si tomas en cuenta todas las advertencias que el día de hoy, el día del Señor hoy te ha hecho, te va a ir bien. Y vas a disfrutar muchos años en la tierra después que cruces el río Jordán, en la tierra prometida. Si tomas en cuenta estas palabras, si no las olvidas, si tratas de memorizarla, si tratas de aprenderla. Mi querido hermano, no sé cuántas promesas de Dios haya en tu memoria. No sé cuánto de la palabra del Señor haya en tu memoria, en tu corazón. No sé cuánto haya. Eso solamente tú lo sabes. Pero hermano, eso es vida. El que tú puedas agarrar la palabra del Señor y memorizarte un versículo, memorizarte 2, memorizarte 3. Ya a medida que van pasando los años, bueno, tú te vas memorizando más y más. Eso se convierte en vida. Eso te va a dar vida, mi querido hermano. Pero la cuarta condición, a la hora de nosotros exponernos a la palabra del Señor, es no solamente escuchar con atención, sino escuchar con fe. Diga conmigo: escuchar con fe. Escuchar con fe. Porque no son, hermanos, las palabras simples de un hombre, son las palabras de Dios. Ahora, tampoco estamos eximiendo la responsabilidad que un hombre, que un pastor, que un líder, que un ministro,
que un predicador deba tener a la hora de ser evaluado. No, el predicador debe de exponer la palabra de Dios. El predicador tiene toda la responsabilidad de mostrar esta palabra, de extraer el mensaje de esta palabra y dársela. El predicador, el pastor, tiene la obligación de no hablar palabras huecas, filosofías humanas, de no hablar de su vida, hermano. No, el pastor, el predicador tiene que hablar de la palabra de Dios. Y nosotros, cuando nos exponemos, tenemos que creer que es que el Señor que nos está hablando. Los tesalonicenses tenían este corazón, ellos tenían expectativa de que Dios pueda hablarles, ellos creían que Dios pueda hablarles. ¿O no dice la Biblia? Mire, vamos a leer nuevamente el capítulo a que hemos empezado leyendo. Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, la oíste de nosotros. ¿Qué dice? La aceptaste, no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual hace su obra. ¿En quién? En ustedes. O sea que cuando nosotros venimos a este lugar y nosotros nos paramos delante del Señor, no estamos viniendo a escuchar lo que el pastor dice, lo que al pastor se le ha ocurrido. No, realmente es la palabra de Dios. Y esa es una de las virtudes de los mensajes expositivos, de que nosotros nos sujetamos al texto y el texto nos habla como tiene que hablarnos. En muchos momentos vamos a ser exhortados duramente, en muchos momentos vamos a ser animados, en muchos momentos vamos a ser motivados a hacer algunas cosas. Pero hermanos, es su palabra, pura, santa y perfecta. Pero lo que nosotros debemos de creer es que no es una palabra del hombre, es palabra ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 10. Pablo, cuando se paraba delante de los hombres, mucha de la iglesia, en este caso la iglesia de Corintios, lo miraba a Pablo como que no daban 5 centavos por él. No miraba, lo miraban como que a ver qué se le está ocurriendo a Pablo, ¿no? O como en algún momento lo miraron a Jesús. Algo bueno va a salir de Jerusalén. Jesús, el hijo de José el carpintero, ese nos va a hablar. ¿Cómo es posible que un rey nazca en un pesebre? Un rey en un pesebre no encaja, porque ellos no están viendo lo que realmente Dios está haciendo, no están escuchando la palabra de Dios con fe. Mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 10. Pues algunos dicen: las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero en persona, ¿cómo es Pablo? Débil, y sus discursos, dígalo, no valen nada. Si de Pablo hablaban así, o sea, lo miraban, las cartas de Pablo son exigentes y son duras, pero Pablo, él es flaquito, débil, sus palabras no valen nada, porque tenían el error de que estaban mirando antes al hombre que a Dios. Y juzguen ustedes, hermanos, si Tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica, era una iglesia de buen ejemplo, la iglesia de Corinto era una iglesia también de ejemplo, pero ejemplo para el mal. La iglesia de Tesalonicenses era como decir, miren a ese joven, así quiero que seas, como él. ¿Por qué no eres como el hijo de doña Constancia? Así es. Ese era Tesalonicenses, un buen ejemplo. Pero la iglesia de Corinto era un mal ejemplo. Era como esos de: ¿has visto a su hija de doña Gertrudis? Mira lo que hace, nunca vas a hacer. Ay, que me hagas así, yo ya te voy a partir en dos. Así era la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque esta iglesia estaba mirando antes la debilidad del hombre. Esta iglesia estaba mirando la fragilidad de un hombre. Hermanos, si bien nosotros estamos mirando a un hombre, escuchamos las palabras debilitadas de un hombre, hermanos, estamos escuchando el consejo de Dios, estamos escuchando la orden directa de Dios para que nosotros podamos ser bendecidos por esa palabra.
Los Gálatas igual decían. Los Gálatas decían, aquel hombre que en algún momento nos perseguía, hoy está predicando la palabra de Dios. Ese hombre que antes nos decía 1 y 1000 cosas, que nos perseguía, que hacía matar a algunos cristianos, ese ahora predica la palabra de Dios. Y Pablo les decía, entonces ustedes ahora acaso no dan gracias a Dios por eso. Amén. Hermanos, delante de ustedes tienen a un hombre con fallas, tienen a un hombre con errores, tienen a un hombre con los mismos pecados. Pero hermano, estamos escuchando la palabra de Dios. Estamos escuchando su palabra. Y nosotros debemos de creerla que es así. Amén. Dígase a usted mismo, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Pero la última condición a la hora de nosotros podernos parar delante de la palabra de Dios es que nosotros podamos escucharla con obediencia. Con obediencia. Mis hermanos, en este sentido, de nada sirve que un hombre se pare delante de Dios con expectativa, con hambre, con atención, con fe. Si no vas a obedecer, nada de lo que ha hecho antes tiene sentido. Nada. Pero hermanos, este es como el cherry en la torta. Esto es como ponerle el último toque de sal a su comida. Esta es la clave del éxito para, como la chaviza dice. Hermanos, la obediencia. La obediencia. O sea, si yo escucho la palabra de Dios con expectativa, yo escucho la palabra de Dios con hambre, con atención, tengo fe, hermano, este último ingrediente no debe de faltarte. Ok, voy a escuchar la palabra de Dios y ¿qué? ¿Voy a leerla como oidor olvidadizo? No. Si voy a leerla, voy a creer que es la palabra de Dios, inerrante, infalible. Entonces, hermano, debo de obedecerla. Debo de obedecerla. Y Moisés le dijo, si no olvidas esto, si pones atención y haces, porque no solamente es escucharla, no solamente es oírla, aquí la clave es hacerla. Si haces esto, te va a ir bien. Queridos jóvenes, queridos hermanos, niños, mayores, todos los que estamos en este lugar, si haces esto que Dios te está hablando, te va a ir bien. Escúchala, pero escúchala con la disposición de obedecer. Y no te está diciendo, hermano, que todo lo que escuches te va a agradar. No te está diciendo, escucha y a ver si te agrada, haces caso, y si no te agrada, déjalo, a fin de cuentas es un consejo. No es un consejo. En algunos momentos el Señor te va a pedir cosas que no te agradan. Al mundo sí le gusta dar todo lo que nos agrada, lo que nos gusta. Si el mundo siempre está para satisfacer nuestros deseos, nuestros apetitos, siempre está el mundo dispuesto para eso. Pero eventualmente el Señor nos va a pedir que hagamos cosas que no nos agradan mucho. No nos agradan mucho. A nadie, por ejemplo, he escuchado decir, pastor, por favor, ore por mí, no puedo ayunar. No, a muchos no les gusta ayunar. A muchos no les gusta orar. A muchos no les gusta leer la palabra. Pero hermano, el Señor te va a pedir que hagas eso. Que escuches, que la obedezcas, que te nutras de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor realmente sabe lo que nosotros necesitamos. Amén. Usted ha visto la progresión que el Señor ha tenido a la hora de hablar de esta palabra. Primero ellos oyeron, luego ellos recibieron la palabra del Señor y lo último que hicieron era aceptar. Pero estas tres cosas, oyeron, recibieron y aceptaron, se traduce en que la palabra de Dios actuaba, empezó a actuar en ellos, empezó a obrar en ellos. Amén. Y eso es lo que se quiere de un hombre cuando se expone a la palabra de Dios. Que esta palabra actúe en usted. Que en ese sentido ya no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor.
¿Cuántos hacedores de la palabra de Dios hay acá? La palabra del Señor no debe ser infructuosa. La palabra del Señor no debe ser pasiva. La palabra del Señor está siendo expuesta para que pueda dar su fruto a su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Isaías capítulo 55, versículo 10 y versículo 11 para terminar. Isaías capítulo 55, versículo 10. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para que el agricultor y el pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará, y en todos los lugares donde yo la envíe. Amén. Esa es la palabra del Señor. Hermano, cuando el Señor nos habla, esa palabra debe de producir fruto en nuestros corazones. Amén. Que cuando el Señor nos habla, realmente Dios pueda implantar esa semilla en mi corazón y que esa semilla pueda dar fruto. En ese sentido, hermano, nosotros dejamos de ser oidores que solamente venimos a la iglesia, nos alimentamos un rato, he cumplido diciendo y luego nos vamos. No, esta palabra tiene que cumplir un propósito en nuestros corazones. Juan Calvino decía así: la predicación del evangelio cobra vida cuando no se les dice a los hombres simplemente lo que es correcto, sino que se les interpreta a través de la exhortación y se les convoca al banquillo del juicio de Dios para que no puedan descansar en sus errores. Cuando la palabra del Señor es expuesta y explicada, no solamente debe de quedar así, sino que cada uno de nosotros, dice Calvino, debemos de sentarnos ante el juicio divino de Dios y que el Señor no nos deje vivir con nuestro pecado. Que el Señor no nos deje vivir con nuestro error, que no nos deje descansar. Hermano, si el día de hoy has venido a este lugar con la intención firme de que Dios habla, hermano, tienes que estar dispuesto, realmente dispuesto a que Dios te hable. ¿Quieres que Dios te hable? Dios habla. Dios habla. Y debemos de estar deseosos de que Dios nos hable. Debemos de desear que el Señor nos hable. Debemos de decirle: Señor, habla. ¿Y sabe qué? El mundo el día de hoy se ha encargado de meter mucho ruido. Y no una contaminación acústica, no. Mucho ruido espiritual. Hoy nosotros escuchamos, hermanos, pensamientos y filosofías en todas las películas. Hermano, el nuevo orden mundial está haciendo cosas de tal manera que todas las películas, bueno, no todas, la gran mayoría, lanzan en todo el momento filosofías y te lanzan preguntas que uno se las hace y uno empieza a dudar y uno empieza a decir: y esto, y sí, ¿qué pasa si esto? Y sí que... Mucho ruido, mucha mentira, mucha falsedad. ¿Cómo nosotros en ese momento podemos discernir la voz de Dios? ¿Cómo sabemos que el Señor nos está hablando? ¿Cómo sabemos que Dios nos habla? Hermano, debe ser de nuestra oración, de decirle al Señor: Señor, háblame. No quiero escuchar el ruido que el mundo está causando. No quiero escuchar filosofías, pensamientos, preguntas, huecas sutilezas, como dice la Biblia, sino quiero escucharte. Y si quieres escucharlo, mi hermano, tienes la palabra profética más segura. No estamos hablando de momentos místicos en el que tú te tienes que ir a un cerro y hacer una meditación, apartarte de todo el ruido del mundo para escuchar a Dios. No. Cerca de ti está la palabra, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Dios, Él está dispuesto para hablarte. Y Él te habla en cada página de este libro, de la palabra del Señor. Dios quiere hablarte. Y si quieres escuchar la palabra de Dios audiblemente, como alguien dijo,
Lee tu Biblia en voz alta. Dios quiere hablarte. Dios te habla cuando tú estás en momentos de oración. Cuando tú estás en momentos de oración, hermano, tú le hablas al Señor y vas a su palabra y Él empieza a hablarte, Él empieza a mostrarte, Él empieza a guiarte. Hermanos, necesitamos escuchar la guía de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la guía del Señor? Levante su mano. Lo invito a que se ponga un momento de pie, por favor. Y podamos pedirle al Señor que Dios pueda hablarnos. Le invito a que pueda hacer esta oración conmigo. Señor, en esta mañana hemos escuchado tu palabra y hoy queremos pedirte, Señor, de lo más profundo de nuestro corazón, que tú puedas hablarnos, que tú puedas guiarnos, Señor. Escuchamos, Dios mío, alrededor de todo el mundo mucho ruido espiritual, Señor, mucha confusión. Hoy queremos pedirte, Señor, que puedas hablarnos como hablabas, Dios mío, a la iglesia en el primer siglo. Que los instruías de tal manera, Señor, que ellos perseveraban, amaban y tenían, Señor, tanta fe en su corazón. Hoy te pedimos, Señor, que lo hagas con nosotros. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te damos gracias, Señor, gracias. Con todo nuestro corazón es nuestra oración. En el nombre de Jesús, nuestro Señor.